Permiso, presidente. Muy buenos días, señor presidente, secretario, canciller. Muy buenos días todas y todos. Como informamos los martes, vamos a hacer una síntesis del informe técnico que presentamos ayer por la tarde y seguiremos teniendo las conferencias de prensa de las tardes a las 19 horas sobre la situación de la pandemia de coronavirus SARS-CoV-2 en México. Lo que vamos a mostrar, si me pasan la siguiente, primero recordar que tenemos 142 días de este proceso de nueva normalidad y para aquellas personas que no conocen en qué consiste la nueva normalidad o que la identifican, pero hay que recordarla, esta nueva normalidad es el proceso de desconfinamiento que inició desde el 1 de junio. Recordarán que establecimos como medida principal de mitigación comunitaria la Jornada Nacional de Sana Distancia, que transcurrió desde el 23 de marzo hasta el 30 de mayo. La mitigación comunitaria es el mecanismo que usamos en todos los países para disminuir la velocidad de transmisión. Es un mecanismo que consiste en, a través de una serie de decisiones de carácter administrativo, reducir la movilidad de las personas en el espacio público. No solamente su movilidad en términos de la distancia recorrida todos los días, sino su encuentro en el espacio físico. Y esta es una de las medidas más útiles en el control de una epidemia de estas características por su carácter masivo. El establecimiento de estas medidas de mitigación de la transmisión no implica no tener otras medidas. Tenemos otras medidas que hemos detallado repetidamente, una de uso local que tiene importancia, pero también sus limitaciones, es la contención centrada en personas. La contención consiste en identificar a los casos de enfermedad y estudiar a sus contactos a través de una entrevista médico-epidemiológica a cada persona que se identifica con enfermedad localmente por medio del personal que está a cargo de los estados, de las autoridades estatales de salud. Se reconoce quiénes son las personas que pudieron haber estado en contacto directo durante el periodo relevante de contagio y a todos ellos, a la persona enferma originalmente detectada y a los contactos, se les estudia con las pruebas de laboratorio con el propósito de identificar quién pudo haber sido contagiado y quién no. Independientemente o sin esperar el resultado del laboratorio, desde que se hace la identificación del caso y el estudio de los contactos, se recomienda a las personas mantenerse en resguardo, es decir, en aislamiento domiciliar, con el propósito de que no continúen contagiando a otras personas. Eso se ha venido haciendo desde el inicio de la epidemia, de hecho antes del primer caso, la mitigación comunitaria. Y retomo sobre la idea de la nueva normalidad. En todo momento, esto lo hemos también dicho en múltiples ocasiones, hay que buscar el balance entre la intención de reducir los contagios, evitar la enfermedad y por lo tanto evitar las defunciones, salvar la vida, pero al mismo tiempo conscientes, todos los países estamos conscientes de que esto tiene importantes efectos en la economía, en la sociedad, en el bienestar público. No se puede mantener confinada una sociedad por un tiempo demasiado prolongado y hay que empezar a liberar esas actividades. Por esa razón, a partir del 1 de junio, se estableció el mecanismo por el que, de una manera observada, controlada, regulada, se iba a empezar a desconfinar, a liberar las actividades. Dado que somos un país territorialmente extenso y en cada entidad federativa la velocidad de afección de la epidemia o por la epidemia es diferente, se estableció el mecanismo del semáforo y con ello hemos podido ver que cada entidad federativa a distinta velocidad, a distinto ritmo, va teniendo disminuciones en la intensidad de la epidemia. Y esto lo que permite es que localmente en cada estado las autoridades sanitarias estatales, que son las personas titulares del Poder Ejecutivo Estatal, es decir, los gobernadores, la gobernadora de Sonora, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, tomen decisiones administrativas que les corresponden a ellos y ellas para ir abriendo las actividades públicas.
Y esto lo que ha permitido es que se establezca el mejor balance local entre el bienestar y el cuidado de la epidemia. Ese es el proceso de la nueva normalidad. Lo aclaro porque a veces hay personas que confunden la idea de el término de la Jornada Nacional de Sana Distancia como si eso significara el haber suspendido las actividades de control epidémico, y está muy claro que no es el caso. Es simplemente un cambio de modalidad por las razones que ahora estoy comentando y que hemos dicho en innumerables ocasiones. 142 días de este proceso. La siguiente. Esta es la curva epidémica de síntesis. Hoy no vamos a presentar cada una de las curvas estatales como lo hacemos ocasionalmente, lo acabamos de hacer el domingo pasado. Nuestro colega, el doctor Ruy López Ridaura, presentó este detalle y lo iremos presentando periódicamente. Esta es la síntesis nacional. Lo que vemos en esta curva epidémica es la representación de la suma de casos que fueron ocurriendo en cada semana. Las personas enfermas son detectadas y de inicio, si tienen los síntomas característicos de COVID-19, la epidemia causada por el virus SARS-CoV-2, se les reconoce técnicamente como casos sospechosos. En sí mismos, los casos sospechosos ya representan información importante para guiar las acciones de salud pública. Es decir, las acciones de salud pública no requieren la confirmación por laboratorio. Desde el momento en que se encuentran personas con las manifestaciones clínicas, desde ese momento ya es informativo identificar cuántas son, dónde están, qué características tienen, y son registradas en los datos. Por cierto, estos datos son públicos. Nunca en la historia de la salud pública en México se habían puesto a disposición completamente abiertos los datos en tiempo real. Obviamente, sin vulnerar la confidencialidad de las personas, no se ponen nombres ni ninguna clase de identificadores, pero todo el resto es íntegra la base de datos de trabajo que utilizamos en el gobierno. Entonces se registran las personas, se les toman muestras para el diagnóstico por laboratorio, de acuerdo a los lineamientos de vigilancia epidemiológica, que también son públicos, y un porcentaje de ellas y ellos resultan positivos al virus SARS-CoV-2. ¿Cuál es ese porcentaje? En este momento 40%, llegamos a un punto máximo de 59% en la última semana del mes de julio, la semana 29 del año. Y esto lo podemos ver en la línea naranja que se ve en la gráfica, que llegó a un punto máximo justo en la semana 29 y posteriormente empezó a descender. Hasta la semana 38 habíamos llegado precisamente a 38%, posteriormente a 37%, y de la semana 39 a la semana 41 hemos tenido un poco de fluctuación y en este momento hay un incremento de 2 puntos porcentuales, tenemos 40%. Hoy estamos viviendo en la semana 43 del año. La información, recuérdenlo, siempre se termina en la semana 41, en este caso, es decir, 2 semanas atrás. ¿Cuál es la razón? Es un periodo de inestabilidad de los datos están fluyendo. Recuerden que los datos se generan en cada una de las unidades de salud de atención de la salud del Sistema Nacional de Salud, son más de 26,000 y estos datos se van integrando a nivel local, en el Estado y finalmente en la Federación. El otro elemento que vemos aquí en la gráfica es la diferencia entre los casos confirmados, que están en la zona de color ocre, la parte baja de la diapositiva, y el segmento de arriba son los que resultaron negativos. Por supuesto, también en términos de atención médica, cada una de las personas, independientemente del resultado de la prueba específica de COVID, se le da la atención médica que le corresponde. Afortunadamente, la mayoría de las infecciones respiratorias agudas no son graves, y esto quiere decir que en la mayoría, más del 80%, las personas tienen una enfermedad que se limita. Pero ciertamente, como ocurre con COVID, como ocurre con influenza, como ocurre con otros múltiples virus respiratorios, en personas que tienen disminuida la capacidad del sistema inmune, que tienen enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular, enfermedad pulmonar crónica, cáncer, que usan quimioterapia, que viven con VIH y tienen un avanzado deterioro del estado del sistema inmune,
pueden tener un riesgo mayor de complicarse. Y este porcentaje de personas, en general es cerca del 15%, pueden requerir un tratamiento más avanzado y cerca del 5%, incluso terapia intensiva, ventilación mecánica, etcétera, con un elevadísimo riesgo de mortalidad. Y lo otro que vemos aquí es la suma de todos los casos, son 2.187.000 que han tenido la identificación, a quienes se les han hecho pruebas de laboratorio y han resultado en lo que se muestra en la gráfica. El resto de los números está en el pie de la figura. Desafortunadamente se acumulan 86.338 defunciones confirmadas, más otras que veremos en la siguiente gráfica que no tienen una confirmación por laboratorio, pero de nueva cuenta son incorporadas como parte de la vigilancia epidemiológica. La siguiente, por favor. Aquí vemos las curvas epidémicas. Lo importante aquí es que son casos estimados. Nos anticipamos, independientemente de tener ya el resultado del laboratorio. En promedio, el resultado del laboratorio puede tardar 7, 8 días en promedio, pero tenemos también en los casos leves podemos tener anticipadamente el resultado, y lo que vemos ahí es se han incorporado un porcentaje de los casos que todavía no está el resultado del laboratorio, pero sabemos cuál es ese porcentaje y lo multiplicamos por el número de personas enfermas. Esto incrementa las cifras que son los casos estimados y aquí se pueden ver. Lo relevante es ver la tendencia de la curva. La curva epidémica es una gráfica de la frecuencia con que ocurre un fenómeno, en este caso los casos, y se ve que fue aumentando. Empezó en la semana 10 del año, que es la primera semana de marzo, llegó a un punto máximo en la semana 29, que es la última semana de julio, y posteriormente empezó a descender. Está claro que no desciende de manera monotónica, como le llamamos técnicamente, es decir, de manera continua, siempre para abajo. Es como si fuera una escalera, de repente se estanca la disminución, y esto ocurrió en las 3 ocasiones que se ven en la gráfica. Y en la semana más reciente de la información, que empezó el domingo, la semana 41 del registro, no hay cambio. En este momento empezamos con un cambio mínimo de menos 1%, y en este momento del domingo al lunes ya no hubo cambio. Esto es importante por lo primero que queremos destacar y que hemos dicho. Estos son elementos que sugieren que la velocidad de reducción de la epidemia se está perdiendo y puede ser consistente con lo que hemos venido anunciando desde mayo, que es la posibilidad de que conjuntamente con la temporada de influenza tengamos un cambio en la intensidad epidémica de COVID-19. Haremos énfasis, lo hemos dicho, para aquellas entidades federativas, ya mencionaba el doctor Alcocer, son 8 en que cambió la trayectoria de la epidemia, empezó a subir en vez de bajar, que extremen las medidas de seguridad sanitaria. Estaremos actualizando el semáforo COVID y, como está escrito, documentado, acordado, establecido en el lineamiento técnico, si en un momento dado, antes de llegar a la quincena en la que se actualiza públicamente el semáforo, identificamos un cambio, inmediatamente se comunicará a las entidades federativas para que extremen las precauciones. Y lo que vemos es que 4% de los casos, que son un poco más de 40.000, son la epidemia activa. Eso también lo hemos mencionado múltiples veces. Aunque sumamos toda esta cantidad de casos, se estima que son casi 1.989.000, solamente 4%, 40.000, permanecen como casos activos, permanecen como personas con posibilidad de contagiar a otros. Todos los demás ya no pueden contagiar porque ya no son casos. Afortunadamente la mayoría se recuperaron, son estos 623.000, y muy desafortunadamente los 83.000 fallecieron, pero ya no hay casos activos. Es una epidemia de una enfermedad aguda, no de una enfermedad crónica. Esto es muy diferente a las enfermedades crónicas. Quien tiene diabetes no deja de tener diabetes, quien tiene hipertensión no deja de tener hipertensión, porque son enfermedades crónicas de larga duración. Contar cada una de las personas que tiene de diabetes, por ejemplo, para hacer la estadística
Nacional de Diabetes tiene sentido porque nadie deja de tener diabetes. Puede tener mejor control de su diabetes, puede tener un buen control metabólico, controlar la glucosa en la sangre, pero no deja de tener la enfermedad. En cambio, quien tiene COVID deja en promedio en 14 días de tener la enfermedad. Es importante tenerlo en mente. La siguiente y penúltima, o última más bien, es la estadística de mortalidad. Como ven, en días previos teníamos la línea de mortalidad incorporada en la misma gráfica de los casos estimados, pero como la escala, es decir, la cantidad de los números en el eje de la gráfica corresponde a los casos y son muchos, no se apreciaba con claridad la trayectoria, el cambio en el tiempo. Ahora la presentamos por separado, es la misma información y aquí está con ustedes. Quiero destacar cómo en la semana 10, que es cuando empezó la epidemia, ahí no teníamos afortunadamente ninguna defunción, apenas el primer caso, fue aumentando y llegó a un máximo de 5.282 defunciones por semana. Por favor no confundan el tiempo, por semana, 5.282 por semana. Llegamos a tener un máximo de 800, un poco más de 800 por día en esa semana, en la última semana de julio, pero por semana 5.282. Y después empezó a descender, es lo que se ve en el borde de la gráfica y en la curva roja, y llegó a un mínimo que es exactamente en la semana 41 de 2.097 por semana, es decir, una reducción del 60% en la mortalidad semanal. Y aquí quiero mostrarles lo que se ve en la zona azul de la gráfica, son estos registros de las 86.338 muy lamentables, siempre muy lamentables defunciones que han sido confirmadas por laboratorio. Sin embargo, agregamos otras más, por ejemplo, las 10.344 que no tienen una muestra o no tuvieron una muestra de líquidos respiratorios para hacer el diagnóstico por laboratorio. Insisto, lo hemos dicho múltiples veces, no por ello dejan de ser contabilizadas. ¿Por qué razón? Porque nos permiten también hacer inferencias útiles en su momento, cuando ocurrieron en esas semanas, sobre lo que estaba ocurriendo, sobre la intensidad del fenómeno, tanto a nivel general en todo el país como a nivel local en cada una de las entidades federativas, incluso a nivel municipal. Pero no fueron confirmadas, entonces hay que presentarlas como tales. Y lo que vemos también es algunas 4.015 que sí se les logró obtener un espécimen, pero por distintas razones técnicas que hemos comentado también en varias ocasiones, no se pudo encontrar el diagnóstico por laboratorio. Una de las razones más frecuentes es que la carga de virus es tan pequeña que no se reporta, no se registra con la técnica de PCR. A veces otra razón puede ser que el tiempo en el que se tomó la muestra no fue el tiempo razonable en términos biológicos y disminuyó la concentración del virus, de modo que cuando se toma el espécimen ya resulta negativa, pero conocemos que hay un estándar, un número de días recomendado, y si sobrepasa esto consideramos que la muestra puede ser falsamente negativa en la medida en que la técnica para su cuidado, para su toma, no fue la adecuada. Estas son las gráficas. El resumen es: la epidemia en México sigue activa, tenemos ya un cúmulo de 12 semanas en reducción, pero en esta última más reciente, que de acuerdo al registro es la 41, ya no está disminuyendo a la velocidad que lo estaba haciendo. Posibilidades, una es que en la siguiente semana siga disminuyendo, ojalá, eso sería lo deseable. La otra posibilidad es que no, que cambie la trayectoria, en vez de seguir bajando, regrese a aumentar. Ese fenómeno lo vemos en este momento en estas 8 entidades federativas. 20 siguen a la baja. Las que siguen a la baja están ya con muy poca actividad epidémica. Destaco el caso de Campeche,
primer estado que pasó al semáforo verde, el caso de Chiapas, que también ha tenido una disminución muy continua, muy significativa, tanto de casos como de hospitalizaciones como de defunciones. Y es importante también tener presente que empezó ya la temporada de influenza y que durante los siguientes meses, al menos hasta enero, vamos a tener un incremento en los casos de influenza. Cada día vamos a estar viendo más y más, cada semana viendo más y más, y los casos de influenza en su mayoría, igual que para COVID, serán personas con una enfermedad que se limite por sí misma, pero hay que proteger a las personas con riesgo de complicarse. Y para eso se usa la vacuna contra la influenza, ese es su propósito. La campaña empezó el 1 de octubre y terminará el 31 de diciembre, en la medida en que se complete la vacunación de más de 36 millones de personas. Pero insistimos, recomendamos, si es una persona que tiene 60 o más años de edad, que tiene enfermedades crónicas, embarazadas o niños y niñas menores de 5 años, deben vacunarse contra la influenza. La vacuna es completamente gratuita en las unidades públicas del sector salud. En el sector privado estará disponible cuando la vacuna muy probablemente ya la haya traído las empresas farmacéuticas que la venden al sector privado, pero eso no es responsabilidad directa del gobierno. Esto es todo, presidente.